A ver, tú eres... Yo soy Silvia. Y ha escrito un libro sobre Janis Joplin, Sí, ¿no? he escrito un libro sobre Janis Joplin porque ella en este momento, este año, hubiese cumplido 80 años de estar viva. Lo que pasa es que se murió, por desgracia, a los 27 de una sobredosis. Yo no viví sus tiempos, pero recuerdo aquella película de La Rosa, de Bernadette Davis. Sí, es una de ellas, ¿no? Sí. ¿Es fiel a su...? No, esa película no tanto, ha sido bastante criticada. Luego ha habido hay un documental de Amy Berg en el 2015 que habla muy bien sobre el personaje. Yo os recomiendo, si queréis saber algo más documentado sobre Janis Joplin, el documental de Amy Berg 2015 es muy bueno. ¿Este es el libro que publicas? Este es mi tercer libro. La pregunta mía de fondo es, ¿qué pretendes con tu obra? ¿Qué quieres buscar en tu obra? Más que buscar, transmitir. Sí, lo que quería era hacer un homenaje a una cantante que es una de mis cantantes favoritas, ¿no? Aprovechando que ella hubiese cumplido los 80 años. Pero eso solamente ha sido, bueno, pues una excusa, porque en realidad a través de eso pues he hablado pues de su parte pionera, porque ella era una mujer en el rock, cosa que había muy pocos en ese momento, y era ella solista y su grupo iba detrás. He hablado de la música, de los cantantes, porque muchas veces conocemos la canción original, pero esa canción original fue hecha a veces por una mujer negra que nadie conocía. Me ha dado para hablar de las dos épocas, porque yo he hecho un diálogo teatral entre la de 27 y la de 80, y en realidad cada una está en una época, una en 1970 y la otra en 2022, que tienen sus parecidos y a la vez están en polos opuestos, y también hablan de eso. Tiene un punto filosófico el libro, tiene también humor, porque ellas se van de viaje, tiene mucha música y tiene detrás también mucha documentación. La pregunta mía es, ¿cómo te has documentado? Pues me he documentado leyendo, viendo un montón de películas, escuchando un montón de música y hablando con gente relacionada con el mundo de la música. Por ejemplo... Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el último libro que has leído? El último libro que estoy leyendo, yo todos los días estoy leyendo, es La mujer sin nombre, de Vanessa Monfort. Os lo recomiendo tremendamente. Está descubriendo a María Olejárraga, que se supone que es la que escribió toda la obra de Gregorio Martín Sierra, su marido. Es una obra estupenda, os recomiendo a Vanessa Monfort. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? Todos los días leo. Soy una mujer adicta a la lectura, yo creo que desde sus 11 o 12 años, y junto con el café son mis dos grandes adicciones. No puedo estar sin leer. De hecho, rara vez me voy a la cama sin leer. Ahora he venido cargada de un montón de libros y me traigo a Vanessa Monfort, que la tenía que haber dejado en casa, pero el ratito del tren necesitaba. ¿Qué te gustaría conseguir con tu obra? Me gustaría, bueno, hay cosas que ya he conseguido con mi obra. Tanto en el proceso de escritura, que ha sido para mí maravilloso, la verdad, he disfrutado mucho porque ha sido un proceso muy creativo, donde me he sentido muy a gusto haciendo el libro, y ya he conseguido muchas cosas. Y después he conocido a mucha gente, me ha abierto puertas de pues, gente que le gusta Janis Joplin y que desde Almería me ha mandado un retrato a mi casa sobre la cantante, o poder hacer una entrevista en la radio, o poder visitar, no sé, una librería, sitios estupendos, poder ir a la feria de San Jordi, poderte venir aquí. ¿Y qué me gustaría que todavía no he conseguido? Pues me gustaría que ese diálogo teatral entre las dos Janis se representase. Bueno, pues se representará, yo creo que sí. ¿Y qué hace falta para representar eso? ¿Dos actrices? Dos actrices. ¿Y un teatro que no te cobre demasiado? Y un teatro que no me cobre demasiado. Yo tengo las actrices, claro, entonces... porque a mí me gustaría que fueran Blanca Portillo y Carolina Yuste, pero claro, podría ser cualquiera otra. Todo lo que uno sueña se consigue. Sí, porque le pone empeño, va hacia ello. No todo, pero uno todo. Se acerca o puede. Todo. Piensa en todo Ojalá. Para conseguirlo. Ojalá. Y sobre todo mucha suerte. Y gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a vosotros. Para mí ya de verdad el hecho de escribirlo y de publicarlo, ese camino ya ha sido una felicidad y está siendo. Muchas gracias. Hola. Buenas. Pues estuvimos hace 2 años con Aitor, lamentablemente fallecido, que estabas presentando la primera parte del Samurái de Vallecas y te entrevistamos. Creo que estaba ya la segunda parte. Bueno, ¿Ya no sé si estaba la segunda parte, sí. Si no estaba, estaba a punto de salir, es que hace tiempo.
Sí, hace 2 años. Hace 2 años, sí, más o menos, sí, cuando salió la segunda parte. O sea que ya había salido la segunda parte. Yo creo que ya había salido y la estaba presentando. ¿Y sí. ahora las venden las 2 seguidas? Ahora las vendo, sí, quiero sacar un tercero, tenía que haber salido, pero por el tema del COVID no pudo salir. Es una pena que no esté Aitor con nosotros. Una pena porque no era un colega escritor, era amigo, era un amigo. Colaboraba con él y o sea, teníamos proyectos en común y... ¿Ha dejado escrito algo que no se haya publicado, Aitor? Tenía una historia a medias, pero no puedo hablar con ella porque no estaba yo en ese proyecto. Pero algo dejó. Pues háblanos ahora del Samurái de Vallecas 1 y 2. Pues el Samurái de Vallecas nace de la idea de este entusiasta que siempre ama la cultura japonesa por un lado, vallecano de nacimiento y vallista toda la vida, y hizo un cóctel que mezcló un poco sus 3 pasiones, Japón, el Rayo y Vallecas, y nació el Samurái de Vallecas, que es la historia de un niño japonés que viene a jugar a Vallecas desde niño. Le traen dejando atrás el idioma, dejando atrás el país, a la familia, sin tener ni idea del idioma, de la cultura española, y tiene que venir aquí a estudiar, a aprender y a jugar al fútbol. Entonces la historia es el sueño que él tiene de convertirse en jugador profesional, y es una constante lucha de lucha y superación. No vengo a divertirme, vengo a crecer, a crecer como jugador de fútbol y a ganarme un contrato. Bueno. Y poco a poco pues va luchando por subir de categoría hasta convertirse en jugador del primer equipo del Rayo Vallecano. Esa es la filosofía. Y el segundo libro es la continuación. El segundo libro lo tenía que haber escrito Aitor, porque el que estaba vendiendo estaba inconcluso, o sea, no termina. Es verdad, pero ese sí que no pudo hacerlo. Sí. A ver si alguien se anima a continuarlo. Claro, ya no sería igual, claro, porque no. La esencia de Aitor era la esencia de Aitor. Sí. Él tenía 2 novelas. ¿Cuáles eran? 2 kilos de sueños y la de Ecos y Murmullos. Pues si alguien se anima a continuar Ecos y Murmullos, pues ojalá que la veamos aquí algún año de esto. Y respecto al Samurái, pues nada, yo espero sacar la 3ª parte, a ver si para el año que viene lo consigo. Ah, que va a haber una tercera. Sí, una 3ª y última parte. Pero claro, porque luego la gente me pide más y ya dije que si escribía una 3ª no hacía más. Ya quería cambiar de aires. Pues entonces el año que viene las veremos aquí. Espero que esté para el año que viene como novedad, sí. Pues muchas gracias. Nada, un placer. Mi nombre es Barón Yabuki. Barón Yabuki. ¿De qué trata tu literatura? Pues esto es de hace 2 años, es la antología de la música de Guinea. De Guinea. Sí, soy de Guinea. ¿Te centras en Guinea Ecuatorial? Sí, un poco 100 años de la historia de la música de Guinea Ecuatorial. Y también hay un apartado, hay un capítulo que habla de cómo la música de Guinea Ecuatorial entra en España. Y esto es una novela, bueno, es teatro. En Yanga. Yanga, sí. Yanga es nombre de mujer. Yanga es nombre de mujer. Es una historia entre 2 jóvenes, uno negro y una chica blanca que se conocen en la universidad. Entonces, ¿Qué pretendes con tu literatura? Dar a conocer aparte de lo que yo pienso, sino también difundir un poco mi cultura y nuestros pensamientos en primera persona. Porque estamos un poco hartos de que siempre se cuenten nuestras historias. Yo he ido leyendo cosas contadas por otros. Yo también creo que tiene que llegar un momento que yo pueda contar en primera persona. Entonces, es lo que tú pretendes con esta obra, contarlo todo en primera persona. ¿Tú lo has vivido allí? Sí. Aquí hay ceremonias, hay formas, hay crítica social, cosas que yo quiero dar a conocer. Pues oye, muchísimas gracias por contarnos lo que piensas. A ustedes. Gracias. Estamos con Antonio, que nos va a presentar una de sus obras. ¿Qué pretendes con esta obra? Bueno, es un libro bastante universal. Lo que se pretende es demostrar que la poesía
no tiene fronteras y que la poesía es un lenguaje universal. Este libro se ha traducido en 20 idiomas, entre ellos el quechua, el árabe, el japonés, el chino. Está traducido en... Ella precisamente es una poeta ayacuchana y lo tiene traducido en quechua. Son distintos poetas. ¿Cuántos poetas hay aquí? No, el poeta soy yo únicamente, lo que cambia son los traductores. Cada poema está traducido cada poema mío está traducido a un idioma diferente. Ah, tú eres el poeta con las distintas traducciones. Ah, vale. Entonces esto es lo que vamos a encontrar. Claro. ¿Y cómo has conseguido esto? Pues ha sido un trabajo casi de 3 años, porque a lo largo de gente que vas conociendo en el mundo de la literatura, que unos son amigos, unos árabes, otros esto y tal, pues le fui pidiendo a cada uno, oye, ¿tú me traducirías un poema? Sí, venga, pues te voy a entregar el poema. Y claro, tienes que estar esperando como eso. Es algo que te van a hacer, que te regalan de alguna manera, pero tienes que estar esperando a que te lo traduzcan. ¿Y esto dónde quieres que llegue? Eso lejos. ¿Dónde te gustaría? Además, mira, está hecho con aposta, ¿no? Pues se llama Tras la Torre de Babel y es como la confusión de los idiomas, pues aquí es al revés. Aquí los idiomas se unen en favor de la literatura. Aquí digamos que Dios dijeron que confundió las lenguas para que no pudieran llegar tan alto como él. Entonces juego con eso también. ¿Tú quieres llegar a todos los sitios? Yo quiero llegar a todos los sitios, claro que sí. Pues... Que la poesía siga siendo un lenguaje universal y que nos una a través de la palabra, la poesía, aunque seamos de lugares diferentes y hablemos lenguas diferentes, ¿no? Una pregunta que me gusta siempre hacer, ¿cuál es el último libro que has leído? El último libro, pues mira, es uno de Mario Benedetti, que lo tengo ahí arriba además. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas el título? Los días pensados, los días paralelos. Bueno, de Benedetti. ¿Y cuánto tiempo dedicas a la lectura normalmente? Pues escribo más que leo, lamentablemente. ¿A la lectura qué dedicas? Una hora. ¿Diaria? Sí, ¿sabes por qué? Porque aprovecho mi viaje a ir a trabajar, que trabajo en Torrejón de Ardoz. Ah, y en el viaje lees. Entonces en el viaje leo. Es una manera de aprovechar el viaje. Pues, entonces, esa hora es de lectura. Pues esa es la pregunta fundamental. Oye, y mucho éxito con tu obra. Muchas gracias. Gracias, sí. Nos encontramos con la obra de Elizabeth Bagley, Mucho más que el sol. ¿Qué pretendes en esta obra? Pues esta es una obra de poesía y dice en la práctica que el amor es mucho más que el sol, que nosotros necesitamos muchísimo amor para resplandecer más que el sol. Por eso aquí hay un girasol que es el símbolo, vamos a decir, del amor, ¿no? De Clitia, de esta doncella que amaba a Apolo, el dios Apolo, y entonces que luego se transformó en el girasol mismo, yendo donde iba Apolo. Y de hecho el primer poema está dedicado a ellos. Eso porque después, durante la pandemia no hemos podido abrazarnos más y hemos visto que la necesidad pues de estar más unidos y de amarnos más. Lo veo que es italiano y español. Sí, italiano y español porque yo soy italiana. Entonces soy de Roma, estoy aquí desde hace bastantes años y traduzco también del italiano al español y del español al italiano por varias editoriales y estoy varios autores italianos contemporáneos y nada, estoy contenta. Y esta es una obra de amor. Sí, esto sí, porque forma parte de un proyecto que tengo yo, que es un proyecto de las relaciones y de las comunicaciones entre parejas. Sí, aquí hablo de amor, pero ya saldrá a la venta, a la luz este año, en 2023, otro libro que forma por eso parte del proyecto, que se va a llamar Las sombras amargas, porque por desgracia vamos a hablar de eso. Y lo que hay aquí, pero yo necesitaba después de la pandemia. Una pregunta que me gusta hacer a todos es, ¿cuál es el último libro que has leído? Pues el último libro, ahora lo estoy leyendo, Mille Sogni, en italiano lo estoy leyendo, de Khaled Hosseini, que habla del desamor, por eso, de Marian, una chica en Afganistán, y todas las
bueno, las problemáticas que hay allí para las mujeres y luego del entorno que ella tiene y de varias chicas y varias situaciones distintas. Y otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura? Bastante, porque me gusta leer. Bueno, nosotros en casa leemos todos. Mis hijos, mi marido es profesor de universidad, así que tenemos casa bastante Esa bien. era la pregunta. Sí. Oye, pues mucho éxito y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Estamos con Héctor Bastida, la cara oculta del óvalo. ¿Qué nos puedes contar de tu obra? Bueno, pues esta obra tiene dos lecturas. Es un thriller policíaco. El asesino principal, el que la policía tiene que encontrar en este caso, dice ser Caronte, el barquero del Hades, y él va marcando sus crímenes, colocando esa monedita, ese óvulo debajo de la lengua de sus víctimas, ¿no? Él, digamos que es una especie de justiciero que cree que está eliminando de la sociedad todo lo que de la España actual, lo que cree que sobra. ¿Se sitúa en la España actual? Sí, es la España actual, nuestra época en Galicia, en los pequeños pueblos de Galicia. Y hablamos de novela policíaca. Novela policíaca, tirando más al thriller negro, es bastante más oscuro, sí. ¿Y por qué has hecho esta obra? Pues esta obra nace a raíz bueno, yo antes era músico y cuando decidí dejar la música, que me iba bastante bien en este caso, pero ese mundo ya no era para mí, caí en una pequeña depresión. Una depresión. No fue pequeña, fue una depresión. Y lo que hice fue crear a este asesino para que se dedicara a ir matando física y metafóricamente todo lo que me estaba matando a mí en ese momento. Entonces cada crimen, cada víctima realmente es una parte de las que a mí me estaban comiendo por dentro. Una buena terapia, ¿eh? Totalmente, es una catarsis. Sí, totalmente así fue. Y una pregunta que me gusta hacer a todos es, ¿cuál es el último libro que has leído? El último libro que he leído bueno, precisamente es el de Cristina Fallarás, el de Las niñas perdidas, pero ahora estoy con Murakami, estoy ahora con la tercera parte de 1000Q84. Es demasiado denso, ¿eh? Sí, son 3 partes, pero Murakami me encanta. Sí. Y otra de las preguntas, ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura? A lectura, realmente el que puedo, pero lo mínimo suele ser 1 hora al día, cuando es lo mínimo. Y luego a escribir dedico 2-3 horas al día y otras 8 o 9 van a la fábrica donde trabajo. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Y en qué grupo tocabas tú? The Screaming Fish era una banda de psychobilly, un rockabilly así con contrabajo más acelerado. Bueno, hay muchos vídeos en YouTube y hicimos muchísimas giras, nos recorrimos España durante más de 2 años y bueno, yo soy baterista. Y de esa transición, cuando decidí dejar aquel mundo, fue cuando nació la cara oculta del óvulo, y hay mucho también de ahí, de aquello que decidí dejar atrás. Oye, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Estamos con John Marx. Tu verdadero nombre es Juan, ¿no? Juan Mario, pero... Y este es tu nombre artístico. Sí, es pseudónimo. De Santos viene Cristiano Ronaldo, el quinto de Paris Hilton, de mis ídolos favoritos. ¿Qué pretendes con esta obra? Pues que guste un público juvenil adultos y que descubran un libro de acción, amor, aventura, fantasía, tiene un poco de todo, realidad. ¿Y qué pretendes con él? ¿A dónde quieres llegar con este libro? Pues que llegue pues a los colegios, a los lectores, que les guste la fantasía. ¿Este es el primero que has hecho? Sí, ¿Es tu primera obra? Sí, mi primera obra. Tú eres muy joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? Sí, pasa palabra. Ah, pasa palabra. Me ha encantado eso. ¿Y vas vendiendo tu obra? Sí. Llevas aquí tu maleta Estoy y vas vendiendo la obra así, ¿no? Sí, estoy en la librería La Carmela. Carmela. Pero también paseas con él, con tu obra. Sí, por si se quedan sin libros, saco libros de la maleta. Llevas en tu maleta. Y una pregunta que me gusta hacer a todos. Aquí está el argumento, si quieres leer el argumento. No. Lo interesante es que es de aventura, ¿no? Es un libro de aventura. Como he dicho, tiene un poco de todo. Vale. Y una pregunta que me gusta hacer a todos es, ¿cuál es el último libro que has leído? Ahora estoy con La Vuelta al Mundo en 80 días, pero estoy inmerso en la promoción del libro. Ahora estás en esta promoción, pero el último que has leído es este. ¿Y cuánto tiempo dedicas a la lectura? Pues de vez en cuando puedo. Porque no puedes. No, voy a talleres. ¿Vas a talleres? Sí. Pero ¿cuánto tiempo, un día, cuánto tiempo dedicas a la lectura en un día? Pues leo de vez en cuando.
¿De vez en cuando cuánto tiempo es de vez en cuando? ¿Una vez al mes, una vez a la semana? No, a la semana, a la semana. A la semana. Bueno, pues este es tu libro y muchas gracias. Está disponible en las principales plataformas digitales también, porque quieras seguirlo. En mi Instagram se llama JR. Leñamo significa leña de diamantes. Bueno, Y está aquí un unicornio al lado, un caballo, un ser fascinante, que tiene relevancia con la historia, simboliza parte importante con la historia del libro. Y cuando tendréis de leer el libro sabréis de lo que estoy hablando. bueno, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos con Carmen, con una filósofa Carmen Berconchea. Bernal. Que mi madre también hizo lo suyo. Ah, bueno. Tenemos un libro que es Filosofía para Libre. Y nos gustaría saber, Carmen, ¿qué pretendes con este libro? Pues es una invitación para clarificar los conceptos filosóficos. Estaba pensado para que mi hijo, que tiene 5 años, pueda entender lo que es la filosofía. Y una filosofía donde se articula la acción, la afectividad y la reflexión. Entonces se van repasando cada concepto y de una manera donde mezclo filosofía y poesía, pues es una forma de establecer un diálogo contigo mismo o con otra persona. Vas eligiendo un concepto y es una oportunidad para dialogar sobre qué es la filosofía. Está claro, entonces es un libro de conceptos para chavales, ¿no? Sí, y no tan chavales, Juanjo, tú también podrías disfrutarlo. Yo podría disfrutar también de su lectura. Por supuesto. Y entonces has pretendido llegar desde niños a adultos. Sí, al final es entender que la filosofía habita en cualquier ser humano y los niños y niñas son los primeros filósofos, son los primeros que se sorprenden por todo, que nos hacen preguntas muy radicales, que significa ir a la raíz, y entonces es simplemente como toda buena semilla, pues cuidarla y hacerla que vaya creciendo para que esa filosofía sea fuerte. Una pregunta que me gusta hacer siempre es, ¿cuál es el último libro que has leído? Pues estoy todavía leyéndolo. Es un libro que se llama La librera del Cairo, que habla precisamente de 3 egipcias que abren una librería desde hace ya unos años en el Cairo, y me está encantando porque me siento muy identificada porque yo en su día también abrí una librería en Madrid y entonces me quedan 20 páginas para terminármelo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? A la lectura, todos los días intento leer un poco. Entonces hay días que si el libro me engancha mucho, pues puedo estar 1 hora, pero como también escribo y hago otras actividades, pero intento todos los días un poquito. Pues muchísimas gracias. A ti, Juanjo. Muchas gracias. Estamos con Pablo Somoza, que nos va a hablar de su obra. Hay una que siempre me gustó mucho, que es la de La Puerta al Sol. Cuéntanos. Ese, pues vamos, de las 6 publicaciones que tengo, pues quizás sea mi joya. Que no podemos tenerlo aquí porque está agotado. Se me ha agotado 2 veces y no da tiempo. Buena señal. ¿Qué nos puedes contar de esa obra? Pues esa obra es una novela histórica centrada en La Puerta al Sol, de cómo un establecimiento de toda la vida hace de espectador de primera fila de una obra de teatro, como es La Puerta al Sol, donde todo el mundo va a manifestar sus inquietudes, sus fiestas, sus alegrías. Empieza en 1894 y acaba el día que murió Franco. Pero tú es que estuviste allí. No, yo no, sería muy mayor, porque empezó en 1894. Es lo que te iba a comentar. Tú trabajaste en La Puerta del Sol. Yo he trabajado en La Puerta del Sol, en La Mallorquina, un sitio emblemático, y viendo qué es lo que pasaba, yo estaba haciendo un cuaderno de bitácora. Tú estuviste allí unos 40 años. 41 años estuve trabajando allí. Entonces tenías mucha información. Gente que me ha ayudado, historiadores de la villa, correctores de historia, de lengua, que está corregido por Ramón Asquerino, que ha sido director del Instituto Cervantes, y me ha ayudado muchísimo, claro, porque es una época que se desarrolla cómo llegó la Segunda República a Madrid, cómo llegó la guerra. ¿Y tú qué aportas? Pues yo aporto la forma de contarlo. O sea, la forma de cómo yo mi forma de cómo yo lo he entendido y cómo lo expreso en el libro. Y una de las preguntas que me gusta hacer siempre es, ¿cuál es el último libro que has leído? Estoy terminando, porque a mí me gusta mucho la novela, los contemporáneos, de Emilia Pardo Bazán, la de Insolación. ¿Y cuánto tiempo dedicas a la lectura? Todo lo que puedo. Ahora leo menos porque antes a mí el metro me ayudaba mucho a leer más. ¿Y ahora? Ahora estoy sin trabajo. Cojo menos metro, pero sí, tengo que llegar
todo lo que puedo, a veces de 1 hora, a veces 2, hay días que a lo mejor nada, Sí, depende de tal. pero normalmente todos los días Eso un no está rato. obligado. Eso para mí es como comer, tienes que comer. Hay que alimentar el cerebro. Muy bien. También. Pues oye, Pablo, muchísimas gracias. Juan José, sabes que somos amigos ya de... Encantado. Vale, muchas Venga, gracias. Hasta luego. Estamos con Francisco Mesa Fernández y con su obra, El desarrollo... El desollador onírico. Desollador onírico, sí. El que despelleja los sueños. ¿De qué trata esta obra? Habla de una entidad, ¿vale? Una especie de demonio que se encarga de presentarse ante los enfermos de insomnio que padecen ese insomnio por una obsesión, algo que quieren alcanzar, algo que quieren perseguir y que se superan a sí mismos, no son capaces, ¿vale? ¿Pero de qué es plasmar. ciencia ficción o realidad? Mezcla los dos, ¿vale? Porque la presentación de la entidad, el demonio, el desollador onírico, que se llama Robert Mathier, Sueño Ligero, asalta a los personajes prometiéndoles: voy a hacer de forma fácil que lo que queréis conseguir sea ya. ¿A costa de qué? De que vengáis conmigo, ¿vale? Utilicé la biografía de Edgar Allan Poe y su enemigo, Rufus Wilmot Griswold, ¿vale? Estuve 2 años documentándome con ellos. ¿Cómo te sentabas con ellos y te documentabas? Me sentaba y me documentaba. Vivía con ellos, vivía sus envidias, vivía sus enojos, sus triunfos. Has leído mucho de su obra. De Edgar Allan Poe lo he leído todo, hasta el Eureka, el ensayo, que hablaba del universo y de su concepción del universo, de Allan Poe. Lo llamaron loco en aquel momento y los cuánticos ahora parecen revelar que Poe no estaba tan equivocado. Quizás era un visionario y no un enfermo mental, como se le decía en aquel entonces. Y basándome en todas esas cosas, y su enemigo que le calumnió y le llamó borracho completo y putero, dándome cuenta que la primera biografía de Edgar Allan Poe pertenecía nada más y nada menos que a su peor enemigo, compuse la segunda parte de la obra, en la que Robert Mathier, el demonio que yo he definido en esta obra, rellena los huecos de todos esos vacíos que la historia y que la documentación tenía. ¿Y qué pretendes? ¿Qué es con esta obra? Con esta obra romper una lanza a favor de Edgar Allan Poe. No era tan borracho, no era tan alcohólico. Una pregunta que siempre hago después de escucharte: ¿cuál es la última obra que has leído? La última obra que he leído. ¿Qué libro? El último libro que has leído. Negrón en blanco, de una amiga que me hizo un trueque justamente el viernes pasado. Y otra pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura? Todos los días 3 horas. Pues oye, muchísimas gracias. A vosotros. Estamos con Lourdes Castillo, con su obra. Gálera Ojos del Lobo. ¿En esta obra qué es? ¿Ciencia ficción? ¿Qué es lo que es? Es fantasía romántica. Fantasía romántica. Sí. ¿Es tu primera obra o has escrito más? Soy autora de 8 libros. Esta en concreto fue el primer libro que publiqué. Y bueno, pues escribo un poco de todo. Este es de fantasía romántica, escribo fantasía juvenil épica en plan medieval. Tengo libros de erótica gay, de romántica gay y escribo un poco de todo. ¿Y qué pretendes con tu obra? Yo siempre intento transmitir un mensaje, una filosofía, una reflexión sobre la vida. Es decir, mi manera de escribir es centrarme muchísimo en las emociones de los personajes para que los lectores, a través de las emociones de los personajes, puedan Trabaja las emociones. ¿no? Puedan trabajar las emociones. Más que las descripciones. Sí. Te centras. ¿Por qué las emociones? Porque creo que es la vida. O sea, nuestra vida es vivir y en este libro es una lucha entre la oscuridad y el bien, en un sentido de que a veces nos sentimos que queremos hacer algo y nos inculcan que no es correcto, o una lucha con nosotros mismos. Digamos que el libro de una lucha contigo mismo es la reflexión en la fantasía de él. Y una pregunta que siempre hago es: ¿cuál es el último libro que tú has leído? El último libro que he leído es El origen del mal, de Thomas Harris. Y otra pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura? A la lectura, pues
por horas o No, por días. más o menos. En Todos general, los días, todos los días. Porque desde que tengo la posibilidad de tener audiolibro, es verdad, yo era contraria al audiolibro, era contraria a lo digital, pero es cierto que me ha facilitado muchísimo más el poder... Es que todo el tiempo que tenga lo tengo para escribir y el que no escribo, leo. Entonces, el audiolibro me ha facilitado el intermedio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Estamos con Victoria Olaya y su obra. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué pretendes con esta obra? Mira, Victoria Olaya es poeta y jardinera. Entonces, su poesía es una poesía existencial, autobiográfica y en la que aparecen siempre y constantemente la naturaleza reflejada. Hay mucha metáfora en la que yo me siento un ser dentro del mundo natural. Aquí veo los pétalos. Los pétalos del Diwan, que quiere decir poemario, que está hecho este libro con ediciones de Diwan e Ibérica Ediciones. Esta es una antología floral en la que 25 autores recogidos en mis manos hablamos sobre la propia naturaleza. Son distintos autores, ¿no? 25, sí. Bueno, vamos pasando. Entre los que me encuentro yo, pero hay 24 poetas más y todo el libro, la temática es la naturaleza. ¿Y esta otra? Noveles es un canto a por qué uno escribe, por qué uno coge un boli y tiene el impulso de escribir. ¿Por qué? Para mí es mi modo de expresión y para mí es terapia. Escribir, mi modo de expresión es la poesía y para mí es terapia. Todo lo que haces es poesía. Sí. No haces narración, solo poesía. No, solo poesía. ¿Y qué es la poesía para ti? ¿Qué es terapia? Para mí es el modo de expresarme. Yo siempre digo que soy una persona paz, persona altamente sensible, pues necesito soltar lo que llevo dentro. De hecho, mira, las fendas del corazón, las fendas es un término arborista que quiere decir las heridas que tienen las grietas de los árboles. Es un poco una metáfora con las heridas de mi propio corazón. Y aunque son heridas muy profundas, como buen árbol, sigo en pie. ¿Y por qué decías que eres jardinera también? Porque lo soy. ¿Eres jardinera? Sí, llevo 33 años trabajando de jardinera, trabajo en el Parque del Retiro. ¿Y has descubierto entonces, qué has descubierto? ¿Primero la poesía o primero la naturaleza? Primero la poesía. Yo llevo escribiendo poesía desde los 13 años, era mi modo de expresarme, porque la poesía permite una cosa, decir lo que sientes, pero bajo clave. No todo el mundo entiende la poesía, entonces es un modo de expresarte sin llegar a decir todo, y eso es lo que a mí me interesa, que a mí no me interesa susurra, todo. ¿no? Eso como es. las hojas. Sí, señor. Susurra como las hojas. Eso es el susurro del viento en el otoño, así es la poesía. Y luego después yo iba a hacer psicología, iba para psicóloga, pero yo soy de Vallecas, mis padres no tenían recursos y entonces me metí de jardinera. Hay y me comí un poema que te recomiendo, que me viene a la cabeza: escuché tanto silencio escuchando el viento que ya no tengo palabras. Qué bueno, muy bueno, sí, sí. Es el mío, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Oye, muchísimas gracias, pero antes quería preguntarte una cosa. ¿Cuál es el último libro que has leído? El último libro que estoy leyendo, bueno, el último que me he leído ha sido Noveles, que lo he leído, porque es de varios autores. Es de varios autores, y como yo escribo en él, yo quería también saber lo que mis compañeros habían dicho. Este libro es de muy reciente hornada, acaba de salir prácticamente hace muy poco, hará mes y medio. Y otra pregunta que me gusta hacer es: ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura? Todo lo que puedo y más. ¿Y cuánto es eso? Yo leo todas las noches. En fin, mira, también hay uno que me estoy leyendo, que estaba leyendo a la vez, que es de Val Marchante, que se titula Las sombras en mi mochila. Y bueno, siempre tengo en siempre la tiene mesilla, lectura. sí. Oye, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer, ¿me dejas que te recite yo aquí uno? Dice: 3 de septiembre de 2021, frágil. Todo lo que me rodea, dentro y fuera, es frágil, como una hoja seca de otoño.
añicos en 1000 pedazos, solo con un soplo. Bueno, somos polvo, más polvo enamorado. Gracias, ¿vale? Gracias. Estamos en la Rosa Negra. Nos gustaría saber por qué estás aquí con todos estos libros. Pues mira, estoy aquí porque volvemos otra vez a relanzar nuestro proyecto editorial y nuestro proyecto de libros, que durante 4 años se ha consolidado aquí en el barrio en una librería aquí en Santa Julia 6. Entonces ahora volvemos otra vez, después de 2 o 3 años de parón, a sacar los libros a la calle, a sacar nuestras ediciones y a impulsar el proyecto ahora estrictamente editorial. ¿Y cómo te va en el negocio? Bueno, el negocio de los libros no es un buen negocio. Si quieres ganar dinero, dedícate a otra cosa. Trafica con otra cosa que no sean libros. ¿Cuál es tu satisfacción de estar entre libros? Bueno, pues a ver, la satisfacción es enorme, es muy grande. Los libros nosotros los entendemos como una herramienta de cambio social y así los utilizamos. Una herramienta para cambiar las realidades más acuciantes de la vida social y de la vida económica y de la vida cultural. Entonces es una satisfacción muy grande en la realización de ideas anarquistas, que es lo que nosotros perseguimos, y en acercar a personas que no tienen por qué ser anarquistas o no tienen por qué pensar así, pero acercar en la calle libros que tengan una capacidad para cambiar la realidad. No están en muchos sitios estos libros, ¿eh? No, la verdad que sí están, lo que pasa es que no están todos juntos, porque hay pocas librerías que lo hagan. Y por desgracia las librerías anarquistas que hemos tenido en los últimos años en Madrid pues han ido cerrando, entre ellas la nuestra. Pero bueno, siempre son libros que se pueden más o menos encontrar, algunas editoriales que son a lo mejor más alternativas es más complicado, pero lo bueno de aquí es que están todos juntos. Puedes encontrar libros de Kropotkin, libros de Bakunin, libros de Proudhon y luego libros de otros anarquistas actuales o de historia, como por ejemplo Durruti, cuestiones de la guerra civil como Mayo del 37, libros de Amparo Pons y Gascón, por ejemplo, la fundadora de Mujeres Libres, o de Rosa de Luxemburg, Emma Goldman, Thoreau. Entonces lo bueno es que aquí sale todo junto, lo tienes aquí todo, eso sí. Pues solo queríamos saber eso. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por acercarnos y por comentar. Nos encontramos en la librería Diwan Ibérica. ¿Tú qué haces en esta librería? Buenas tardes, pues Diwan Ibérica es una librería editorial que está en el barrio de Vallecas, en Puerto de Canfranc 20. Tenemos 2 sellos, Diwan Ibérica. Diwan es el sello que tiene el mundo árabe para entendernos, realmente es el Oriente Próximo. Trabajamos los temas todos desde Israel-Palestina a las historias de Marruecos, de Guinea, la música de Marruecos, el cine, va más allá, en Asia, es internacional. Y por eso es el nombre de Diwan. Diwan, el sello, vamos a llamar sello Diwan, y luego el sello Ibérica. En el sello Ibérica puede publicar usted mismo, cualquier oyente. En Ibérica se puede publicar cualquier publicación y lo bueno es la difusión que damos a la obra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al retiro hay que pagar al gremio, evidentemente, nosotros estamos en el gremio y aparte de ir al retiro vamos a Frankfurt, en Alemania, el mercado mayor internacional que hay del libro, a Guadalajara en México, a Londres, evidentemente a Londres solo van 10 editoriales españolas, van Edelvives, van SM y nosotros con 7 más, ¿no? Que tienen que pedir ellos también porque por el mérito de lo que aporta. Solamente hay 3 librerías que trabajan en el mundo árabe en España. ¿Y qué tal tu librería? ¿Cómo va? Va muy bien porque realmente es, como te digo, es única en el proyecto el defender lo internacional, porque son abiertos, no es una secta. La librería no es mía, yo soy el vendedor simplemente, pero vamos, no hay nada sectario, es todo con valores como el feminismo, el racismo, se lucha contra todo aquello es democrático. Y soy de Vallecas. Y somos de Vallecas, estamos en Puerto de Canfranc 20, vuelvo a decir. Oye, pues muchísimas gracias. A ustedes por vuestro trabajo. Gracias.